pues ya volvieron las clases y con ellas, esa imagen, no, tan familiar en muchas ciudades. Las camionetas, los autobuses amarillos casi siempre, o blancos. Serpenteando entre el tráfico de la mañana, luego en la tarde llevando y trayendo estudiantes. Es como parte del paisaje ya. Pero bueno, más allá de verlo todos los días, ¿qué sabemos realmente sobre qué tan seguro es ese viaje? El que hacen miles, quizás cientos de miles de chavos y niños en todo México. Hoy tenemos un material interesante, un reportaje de N+, que la verdad destapa una realidad, pues sí, algo inquietante. Y es que el punto de partida es sorprendente, diría yo. Resulta que en México no existe una normativa federal, o sea, una ley general que diga claramente cómo deben operar y qué seguridad deben tener los transportes escolares. Nada. A nivel nacional, nada. Lo único que hay, o que se acerca, es un reglamento de 2009. Imagínate, ya llovió desde entonces. Y no solo es antiguo, tiene un alcance súper limitado. Aplica, fíjate, únicamente a autobuses, no a las vagonetas, que son súper comunes, y solo en la Ciudad de México. Para el resto del país, pues un vacío. Ok, vamos a desmenuzar esto. La idea hoy es explorar a fondo esta situación, ver cómo es el día a día de los que manejan estos transportes, qué implica esa falta de reglas claras a nivel nacional, incluso la dificultad para medir el problema, ¿no? Y qué soluciones podrían existir. Todo claro basándonos en la información que recopiló N+. El reportaje nos da una ventana a la experiencia de un conductor, un señor, don Ángel, que lleva más de 15 años en esto. Y su testimonio es, pues, clave para entender cómo ha cambiado todo. Dice que antes, el tráfico era manejable, pero ahora describe las calles como hasta las manitas, siempre llenas. Y no son solo más coches, Menciona que ahora hay bicitaxis, mototaxis, o sea, es un ecosistema vial mucho más complejo, mucho más caótico a veces. Dice que el tráfico pesado ya no es de ciertas horas, es casi siempre. Y frente a eso, ¿qué hace? Pues según cuenta él, su estrategia es la prevención, pura y dura. Respetar semáforos a rajatabla, mantener siempre su distancia, usar las intermitentes para todo, como un estado de alerta constante, ¿no? Anticiparse para evitar cualquier cosa. Sí. Y esa descripción que hace del tráfico, que es muy vívida, es solo una parte de la ecuación que presenta el informe. Hay otro factor que les complica muchísimo el trabajo diario: el estado de las calles. No es solo esquivar coches y motos, es lidiar con la infraestructura misma. El reportaje es claro. Hay topes, hay semáforos, hay baches. Claro, los baches, el pan nuestro de cada día en muchas ciudades. Exacto. Y la frase de don Ángel es muy gráfica. Dice mucho. Ya no sabes qué hoyo es nuevo y qué hoyo es viejo. Y eso, explica él, lo obliga a ir frenando a cada rato. Casi adivinando dónde va a estar el próximo desperfecto. Imagínate la tensión, ¿no? No solo por el tráfico, sino por la calle misma. Uf, sí. O sea, no es solo la complejidad del tráfico moderno, sino que la infraestructura, pues parece que no ayuda mucho o que está en malas condiciones. Debe añadir un nivel de estrés y de riesgo, pues considerable. Exacto. Si juntas esos puntos, ves que el trabajo de estos conductores es mucho más que seguir una ruta. Es navegar constantemente en un entorno doblemente hostil, podríamos decir. Por un lado, el volumen de tráfico, y por otro, las condiciones físicas impredecibles de las calles. Esto, pues, multiplica la necesidad de precaución, claro, pero también eleva el riesgo del servicio. Y pensemos también en el desgaste de los vehículos, que deberían estar impecables por el tipo de pasajeros que llevan. Y es justo ahí, en ese punto, donde el análisis de N+ pone el dedo en la llaga, en el problema estructural. La conclusión es fuerte. La reglamentación sobre seguridad del transporte escolar a nivel nacional es casi inexistente. Esa es la raíz. Como decíamos, no, solo está ese reglamento de la CDMX de 2009, que, insistimos, tiene limitaciones muy obvias, solo autobuses, no a las vagonetas u otros vehículos adaptados que vemos por todos lados, que son muchísimos. Muchísimos. Y solo aplica en la capital. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tratar de dimensionar el vacío que esto deja para el resto del país y para tantos vehículos. Claro,
Y las implicaciones de esa falta de una normativa actualizada y nacional son profundas. El material de análisis recoge una observación que es dura, pero muy reveladora sobre ese reglamento del 2009. Dice algo así como: nadie ha hecho algo por mejorarlos y nadie ha hecho nada por hacerlos cumplir. Caray, o sea, doble falla. Exacto. Ni se moderniza el marco legal y además lo poquito que existe, pues ni siquiera parece que se vigile bien para que se cumpla. Eso es preocupante. O sea, no solo es viejo, sino que podría ser letra muerta en muchos casos. Pues eso parece indicar el informe. Y hay que considerar lo que dice un especialista que entrevistan. Aunque ese reglamento de hace 14 años pudo estar razonablemente bien hecho para las condiciones y la tecnología de 2009, Es muy poco probable que responda a la realidad de hoy. Pensemos en cómo han cambiado los vehículos, las tecnologías de seguridad que existen ahora y que no existían entonces. claro. Y por supuesto, los cambios brutales en la movilidad urbana, el tipo de vehículos que circulan, la densidad del tráfico que ya comentaba don Ángel. Sí, 14 años en tecnología automotriz y en tráfico. Es una eternidad, prácticamente. ¿Cómo podría un reglamento tan viejo contemplar, no sé, los sistemas de asistencia al conductor que ahora son cada vez más comunes? Justo. O las condiciones específicas de cómo operan las vagonetas que tienen dinámicas distintas a los autobuses grandes. La falta de actualización y de una visión nacional crea una diferencia enorme. Y en esencia, deja la seguridad como en un limbo normativo en la mayor parte del país y para muchos tipos de unidades. Se genera una situación donde la seguridad depende más de la buena voluntad o de los estándares que se pongan las escuelas o los transportistas. Más que de una ley clara y obligatoria. Exactamente. Más que de un marco legal claro y exigible para todos. Y hay otro aspecto clave que destapa este análisis. La dificultad enorme para saber, pero con datos duros, cuál es la magnitud real del problema de seguridad. Resulta que no hay cifras específicas. No existen estadísticas oficiales que registren y analicen los accidentes de tránsito que involucren específicamente a transportes escolares. Y eso es fascinante, en un sentido preocupante, claro, porque esta falta de datos específicos nos deja, pues prácticamente a ciegas en términos de política pública y prevención. Sí, existe la estadística de accidentes de tránsito terrestre del INEGI, que es la fuente oficial más completa que tenemos, pero para este tema en particular tiene una limitación enorme. Mete en la misma bolsa a todos los autobuses. Ah, o sea, No distingue si es un autobús de ruta, uno turístico, uno foráneo o precisamente uno escolar. que si una camioneta escolar tiene un accidente, en la estadística general solo aparece como un accidente de autobús, sin más detalle. Así es. Y esta falta de granularidad, de especificidad, impide totalmente hacer un diagnóstico real. No podemos saber cuántos accidentes de transporte escolar ocurren al año, dónde se concentran, cuáles son las causas más comunes, qué tipo de vehículos se ven más involucrados. Información básica, ¿no? Fundamental. Y simplemente no está disponible de forma sistemática. Y claro, sin ese diagnóstico preciso, ¿cómo diseñas soluciones? ¿Cómo sabes dónde poner el foco? ¿Los esfuerzos de prevención o de mejora regulatoria? Ese es el punto clave. Sin datos fiables, cualquier medida corre el riesgo de ser, pues, una respuesta genérica, no necesariamente ajustada a los riesgos específicos del transporte escolar. No puedes identificar patrones, ni zonas de alto riesgo, ni siquiera evaluar si las medidas que se tomen, si es que se toman, están funcionando realmente. Es como intentar navegar en la niebla sin brújula ni mapa. Se depende mucho de la intuición o de los casos que, lamentablemente, saltan a los medios. Y hablando de eso, el reportaje de N+, sí hizo un esfuerzo por llenar un poco ese vacío, ¿no? Hicieron un monitoreo en medios de comunicación y encontraron registros de al menos 9 accidentes viales ligados directamente a transporte escolar en lo que iba del año cuando hicieron el informe, con un saldo de 21 personas lesionadas. Es un dato importante, sin duda, porque visibiliza que los accidentes sí ocurren y tienen consecuencias. Sin embargo, hay que ser muy claros, como lo es el propio reportaje. Esto es un recuento basado en lo que publican los medios. Es valioso, claro, pero es anecdótico. No sustituye a una estadística oficial, completa, sistemática. Nos da como indicios preocupantes, fogonazos de la realidad, pero no el panorama completo, ni las tendencias a lo largo del tiempo. Entendido. Entonces tenemos este panorama.
conductores lidiando con tráfico y calles complicadas, un vacío regulatorio a nivel nacional y además falta de datos claros para entender bien el riesgo. Ante esto, ¿qué se puede hacer? El material de N+ también explora recomendaciones, posibles soluciones. Por un lado, da consejos prácticos, sobre todo para las familias. Sugieren algo que suena básico, pero es crucial: verificar activamente las condiciones del servicio. Y esto aplica tanto en escuelas públicas como privadas. Se refieren a cosas como, pues, echarle un ojo al estado general de las camionetas o autobuses, ¿no? Ver que las placas estén en regla, licencias vigentes y que sean las adecuadas para ese tipo de servicio. Son como chequeos fundamentales que, pues, ante la falta de regulación estricta, recaen mucho en la vigilancia de los propios usuarios. Eso es interesante, porque de alguna forma, ante el vacío normativo se traslada parte de la responsabilidad de supervisar a los papás, ¿no? Pero más allá de estas verificaciones individuales, los especialistas que consultaron en el informe apuntan a soluciones más estructurales, y hay un consenso claro entre ellos sobre la urgencia de dos cosas. Primero, renovar de una vez por todas ese reglamento de 2009. Y fundamental, ampliar su alcance para que sea una normativa nacional. ¿Que aplique en todo el país? En todo el país y a todos los tipos de vehículos que se usan para transporte escolar. Una regulación moderna y pareja para todos. Suena, pues, lógico, ¿no? Necesario. Totalmente. Pero no se quedan solo en actualizar las reglas escritas, ¿eh? Hacen mucho hincapié en que hay que incorporar la tecnología que ya existe en muchos vehículos modernos para mejorar activamente la seguridad. Mencionan específicamente dos tipos de sistemas que podrían hacer una gran diferencia. A ver, El primero son los sistemas de asistencia al conductor, los famosos ADAS por sus siglas en inglés. Hay muchas variantes, pero destacan los que pueden detectar peatones o ciclistas alrededor del vehículo. Algo vital en entornos escolares donde hay niños moviéndose constantemente, a veces de forma impredecible. Podrían ayudar a evitar atropellos en maniobras a baja velocidad, por ejemplo. Claro, tecnología que ayuda al conductor a ver mejor o que le alerta de peligros cercanos. Exacto. Y el segundo sistema que resaltan es el frenado autónomo de emergencia, o AEB. Este es particularmente interesante. Usa sensores como cámaras o radar para monitorear el camino delante. Si detecta un riesgo inminente de choque, un peatón que cruza de repente, un ciclista, otro coche parado, y el conductor no reacciona a tiempo frenando, el sistema puede intervenir solito. ¿Cómo que solito? ¿Frena el vehículo? Puede aplicar los frenos de forma autónoma para evitar el golpe, o si ya es inevitable, para reducir mucho la velocidad y por lo tanto la gravedad del accidente. El enfoque de estas tecnologías, como dice un experto en la fuente, es la prevención activa. Prevenir antes de que pase. Exacto, se trata de implementar cosas que prevengan el accidente, no solo de tener cinturones o bolsas de aire que mitigan las consecuencias cuando ya ocurrió. Suena muy bien, la verdad, muy prometedor. Pero me pregunto, ¿qué tan realista es pensar en implementar estas tecnologías masivamente en flotas de transporte escolar? Sobre todo si muchas son antiguas o de operadores pequeños. El reportaje toca esa parte. Mira, el reportaje no profundiza en los costos o la logística de cómo implementarlo, pero sí plantea que la tecnología está disponible como una vía clara para mejorar. Y sí, abre una conversación importante. La nueva regulación debería exigir estos sistemas al menos en vehículos nuevos. Claro. ¿Debería haber incentivos para modernizar las flotas? Son preguntas que surgen lógicamente de la propuesta tecnológica. Lo que queda claro es que las herramientas para hacer el transporte escolar más seguro existen, van más allá de lo básico, y no se están aprovechando de manera generalizada, en parte por la falta de ese marco regulatorio que las impulse o directamente las exija. Y hay un último elemento del reportaje que me llamó mucho la atención y creo que es clave para cerrar el círculo de este análisis. Cuentan que como parte de su investigación buscaron la postura oficial sobre el tema. Contactaron específicamente a las autoridades que tendrían que ver con esto, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la CEMOVI y la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía Federal, que ve temas de normatividad técnica. Ajá, las instancias clave. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado? Según el informe de N+, las dos dependencias declinaron dar una entrevista. Simplemente no quisieron hablar sobre la seguridad del transporte escolar, ni sobre la falta de normatividad nacional o los planes a futuro. Ese silencio oficial, esa negativa a participar en la discusión pública de un tema tan sensible, es en sí misma una pieza de información relevante, ¿no crees?
Totalmente. Especialmente cuando la pones en contexto con todo lo que hemos hablado. La antigüedad y lo limitado de la única norma que existe, la falta de datos, los riesgos diarios que enfrentan conductores y estudiantes. Sí, deja una sensación rara. ¿Por qué no hablar del tema? Bueno, el reportaje no especula sobre las razones, y nosotros tampoco lo haremos. Podrían ser muchas cosas. La complejidad burocrática de coordinar una norma nacional, quizá falta de recursos, o tal vez simplemente no es una prioridad frente a otras agendas de movilidad. Pero sea cual sea la razón, el efecto es el mismo. La ausencia de una voz oficial que explique la situación actual o que presente un plan claro para mejorarla. Y eso nos lleva directamente a la pregunta central que parece dejar flotando el material que analizamos. Esto plantea una pregunta importante. Si estamos hablando de un servicio esencial que mueve cada día a cientos de miles de estudiantes en todo el país, permitiéndoles ir a la escuela, ¿cómo se explica que no existe una normativa nacional fuerte, actualizada y sobre todo vigilada, que garantice su seguridad de manera pareja? ¿Qué lugar ocupa realmente la seguridad de estos niños y jóvenes en el transporte escolar dentro de las prioridades de las políticas públicas? La falta de respuestas oficiales, pues solo intensifica estas preguntas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tratamos de resumir lo que exploramos hoy basándonos en este reportaje de N+, el panorama es complejo. Tenemos, por un lado, a conductores como Don Ángel, con mucha experiencia, cuya principal herramienta es la precaución extrema, pero que trabajan en un entorno vial cada vez más difícil y con calles a menudo deficientes. Y todo esto ocurre bajo un marco regulatorio nacional que es, pues, prácticamente un fantasma, con normas locales viejas o que no existen y sin siquiera tener datos claros para medir los riesgos reales. Exacto. Es una combinación de factores preocupante. Riesgo individual asumido por los operadores, un entorno desafiante y un vacío institucional en regulación y supervisión a nivel nacional. Pero ojo, el análisis no se queda solo en el diagnóstico sombrío, También señala caminos claros para mejorar. La necesidad de construir por fin una regulación moderna, completa, que aplique en todo México y para todos los vehículos escolares es más que evidente. Y en paralelo está la oportunidad real de incorporar tecnologías de seguridad vehicular que ya existen, que están probadas y que pueden salvar vidas previniendo activamente los accidentes. El potencial para elevar los estándares de seguridad está ahí. Lo cual nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para pensar más allá de los datos y testimonios que comentamos. Ante esta clara ausencia de una regulación nacional fuerte y la falta de transparencia en los datos oficiales, ¿qué papel nos toca jugar a otros actores? ¿Cuánta responsabilidad cae directamente en las escuelas públicas y privadas para ir más allá de lo mínimo o de la nada y exigir condiciones de seguridad verificables en los transportes que contratan o recomiendan? Es una buena pregunta. Y por otro lado, ¿qué responsabilidad tenemos las familias? No solo de verificar lo básico, sino quizá de organizarnos y presionar. ¿Cómo se puede impulsar desde la comunidad escolar, desde la sociedad civil, la creación de esas normativas más estrictas que parecen urgentes? Y crucialmente, mecanismos efectivos que aseguren que no sean solo papel, sino que se cumplan en cada ruta escolar del país. Ahí queda la reflexión.